El derrotero de la ley Bases en Argentina ha tenido una serie de capítulos bien intensos. Para quienes por ahí siguen más de cerca la política, recordarán que al principio de la gestión de Javier Milei hubo un primer proyecto que fue el proyecto que se llamó Ley Ómnibus, o que fue llamado Ley Ómnibus, que era mucho más ambicioso, mucho más amplio. Terminó siendo remitido nuevamente a la comisión de tratamiento para que el proyecto sea revisado. Ese proyecto quedó medio sepultado, pero apareció otro que recuperaba algunos ejes y se presentó nuevamente la iniciativa de abordar una serie de transformaciones en diferentes aspectos de la vida institucional argentina. Esa iniciativa fue tratada en abril en Cámara de Diputados. Allí tuvo una aprobación inicial, que es la primera sanción en diputados. Esto ya le dio el paso al Senado. ¿Cómo votaron los misioneros? Los 7 diputados de Misiones votaron a favor de la ley Bases. Cuando llegó al Senado, en junio, pasó lo mismo. Los 3 senadores por Misiones votaron afirmativamente. Fue la ocasión en la que tuvo que desempatar Victoria Villarruel, que fue la única vez que votó Victoria Villarruel, porque fue tan ajustada que requirió que intervenga la vicepresidenta, y finalmente entonces el proyecto se convertía en ley en junio. A partir de ese momento empezaron a reglamentarse diferentes aspectos que la ley Bases aborda. Uno de esos tenía que ver con el capítulo de reformas laborales. Finalmente, esta semana pasada, el 26, el gobierno reglamentó la reforma laboral y lo hizo mediante el decreto 847/2024, así que desde el jueves de la semana pasada, el Estado argentino tiene regulada la actividad con un criterio nuevo que remite a lo que ya conocimos como la flexibilización laboral en algunos puntos. En otros serán algunos aspectos novedosos, pero para conocer más detalles de el impacto que tendrá la reforma laboral en nuestro país, vamos a hablar con la abogada laboralista Silvia Mega, que gentilmente nos regaló unos minutos para hablar de esto. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Sí, por supuesto. Silvia, estas modificaciones, estas reformas, ¿tienen efecto retroactivo? ¿Se aplican a contratos que ya estaban vigentes o es para los que se empiecen a celebrar a partir de esta fecha de reglamentación de las reformas? Bueno, el principio general es que las leyes no se aplican retroactivamente, ¿no es cierto? Sino que recién se van a empezar a aplicar a las situaciones que se producen con posterioridad a la sanción de la ley o a la publicación de la ley. Pero hay casos ahora, hay casos novedosos. Uno de ellos estuvo en Puerto Iguazú, en el juzgado de primera instancia de Puerto Iguazú, en el cual se admitió la aplicación retroactiva de la ley en lo que se refiere a unas multas que unas multas laborales que estaban establecidas en favor del trabajador, y en Puerto Iguazú el juez Vetter consideró de que no iba a aplicar esas multas en favor del trabajador porque estaban derogadas por la ley de bases. Así que él, por ejemplo, aplicó retroactivamente la ley a una situación que había una relación laboral que se había extinguido con anterioridad. Inclusive, perdón, Silvia, inclusive antes de que se reglamente, porque ese fallo es de agosto. Exactamente, no, mucho antes. Era una situación que había tenido antes de la existencia de la ley. Pero igual él aplicó, porque considera de que la aplicación era inmediata. Esta derogación que hace la ley de bases, él la aplicó en forma inmediata. Igual esto es una cuestión que está discutida, no es algo que está resuelto. Hay fallos, por ejemplo, en Santa Fe o en Córdoba, que también siguen el mismo criterio, pero todavía es una cuestión que está muy lejos de estar resuelta, está muy discutida. Doctora, ¿y cómo debe valorarse o interpretarse el principio de la legislación más favorable al trabajador? ¿Sufre alguna modificación con esta nueva legislación? No, eso no existe ningún tipo de... Lo único que hay una modificación es el artículo 23, que es la forma en que se interpretaba una presunción de existencia de relación laboral, que podría llegar a interpretarse como que ahí disminuyó un poco el principio, pero en realidad ese principio sigue intacto porque no se modificó. Pero, sin embargo, Silvia, la interpretación que hizo el juez al que hacías referencia hace un momento terminó teniendo como criterio lo más favorable al empresario denunciado. Bueno, ese es el efecto. Él en realidad no habla del principio más favorable al trabajador, no se refiere a ese principio en particular. En los hechos termina siendo favorable al empleador, pero él sigue
basándose en la aplicabilidad de la ley, si existe o no un efecto retroactivo en la aplicación de la ley. Ese es su argumento, no entra en los hechos, termina beneficiando al empleador, claro. Otro de los aspectos que se reglamenta y que entra aquí a modificarse con la ley base tiene que ver con ese periodo que la gente estaba no registrada y que el empleador dejará de tener sanciones por ese momento, por ese lapso que tuvo al personal no registrado. La consulta tiene que ver con si eso también alcanza a la pérdida de antigüedad del trabajador o desde cuándo se computa al trabajador que está con una relación laboral. Una vez que se blanquea, ¿se reconoce esa antigüedad desde que estuvo por el periodo irregular o entra a computarse desde el alta laboral? Bueno, en realidad eso va a depender de qué fecha denuncie el empleador. El empleador lo que va a obtener solamente acá es una condonación. El blanqueo significa que le van a condonar una parte del capital y los intereses que se originaron porque no se pagaron los aportes y las contribuciones. Pero en realidad el empleador es quien va a definir desde qué fecha va a denunciar que realmente estuvo trabajando el empleado. Él es el trabajador, conserva los derechos de que si el empleador no denuncia su verdadera fecha de ingreso y solamente se limita, por ejemplo, a los últimos 5 años, el trabajador puede exigir judicialmente que se le reconozca su verdadera antigüedad. Es decir, que, por ejemplo, si tiene una antigüedad de más de 10 años, 15 años, él puede iniciar una acción. Eso sí que no se elimina. Bien. Porque el hecho de la antigüedad influye no solamente en lo que es la determinación de una indemnización, sino también, por ejemplo, el periodo que le corresponde para las vacaciones, o si tiene una enfermedad inculpable, el tema del plazo de licencia. O sea, todas estas cuestiones tienen incidencia a la antigüedad. Así que si el empleador no se lo reconoce, el trabajador tiene la opción de accionar judicialmente. Cuando se revisaban también algunos detalles, se habló de la extensión del periodo de prueba, que en algunos casos, y según la cantidad o el tamaño, el volumen de la empresa, puede extenderse de 3 hasta 9 meses, que pasaría a ser ahora. Y la consulta es si en ese periodo de prueba el trabajador tiene algunas obligaciones o responsabilidades disminuidas por esa condición de periodo de prueba, o la condición de la prestación del servicio, la prestación de su fuerza de trabajo, tiene que tener un alcance pleno, como otros trabajadores que ya se encuentran en relación de dependencia. Sí, exactamente. Las obligaciones son exactamente iguales y los derechos son exactamente iguales por ese periodo, siempre y cuando la relación esté registrada, porque para que funcione este periodo de prueba, los beneficios del periodo de prueba, tiene que existir una relación registrada y que sea por tiempo indeterminado. Pero sí, los derechos son los mismos, no tiene ningún tipo de... Lo único que cuando termina el periodo de prueba, el empleador puede optar por no renovarle el contrato, o sea, por no continuar el contrato y despedirlo sin derecho a indemnización. Pero las obligaciones de ambos son exactamente las mismas para cualquier tipo de relación laboral. Una última, Silvia, agradeciéndote el tiempo. Uno de los aspectos que también empezó a tener relevancia a partir de esta discusión es la cuestión de las indemnizaciones, los sindicatos que avalen o no estas reformas. ¿Qué lugar tendrán estas entidades gremiales ante situaciones de irregularidades o incumplimientos de los convenios de los convenios de trabajo? Bueno, en realidad eso no se tocó nada. Los sindicatos tienen las mismas herramientas que tenían que antes. Lo único que sí se sienten algunas cuestiones, como por ejemplo el tema que se incorporó ahora como una justa causa de despido, es que se considera como una injuria grave el hecho de que se bloqueen, por ejemplo, o que se impida trabajar durante una medida de acción directa, que sería una huelga, cuando se impida la posibilidad de trabajar en la empresa, o cuando se amenaza a los compañeros para que no trabajen, o que se obstruya el ingreso de la empresa, por ejemplo. Eso servía como un mecanismo de hecho, de facto, a los sindicatos para poder negociar. Eso ya se eliminó y se puede despedir con justa causa. Los sindicatos van a tener las mismas herramientas que tenían hasta ahora para seguir defendiendo a sus trabajadores, a sus afiliados. Sí, pero está más fuerte la posición. Queda claro. Del gobierno. Silvia Mega, muchas gracias por el tiempo y los conceptos que nos compartiste. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buena semana. La doctora Silvia Mega es abogada especializada en Derecho Laboral y conversaba con nosotros porque se reglamentaron los cambios de las reformas laborales mediante el decreto que se publicó el jueves de la semana pasada, el jueves 26, decreto 847/2024. Los sindicatos podrán seguir ocupando un rol protagónico en la defensa de los trabajadores.